Imagina por un instante que el mundo entero respira como si estuviera a punto de romperse. Imagina que las naciones tiemblan sin saber por qué, que la tierra gime como si algo gigantesco estuviera a punto de despertar. No es ciencia ficción, es profecía pura. Jesús lo dijo en Mateo 24, lo repitió en Lucas 21. Y los ecos siguen resonando hoy. Señales en el cielo, señales en la tierra, señales en los corazones, señales que ya no anuncian un futuro lejano, anuncian un presente urgente. Hay un silencio extraño en el aire, como cuando el cielo se prepara para una tormenta que nadie podrá detener. Los gobiernos se confunden, las sociedades se dividen, la violencia crece como un incendio sin control. ¿No lo ves? ¿No lo sientes? Todo está cambiando demasiado rápido para ser casualidad. La Biblia advirtió que antes de la segunda venida de Jesús, el mundo viviría un estremecimiento espiritual y moral sin precedentes. Y ese estremecimiento ya comenzó. Guerras que se multiplican. Pueblos que claman por paz sin encontrarla, pestes que desafían la ciencia, catástrofes que desafían la lógica, la fe que se enfría, la oscuridad moral que avanza. ¿De verdad puedes mirar todo eso y pensar que estamos en días normales? No, estamos en días proféticos. Estamos viviendo exactamente lo que Jesús describió cuando dijo que sería el principio de dolores. Lo más sorprendente es que, mientras muchos se distraen, el cielo está hablando. Dios está sacudiendo a la humanidad, no para destruirla, sino para despertarla. Cada terremoto es un llamado, cada guerra es un aviso, cada crisis es un recordatorio de que la historia no avanza sin dirección. Todo está siendo preparado para el regreso del Rey. ¿Estás escuchando este llamado? ¿O estás dormido como la mayoría? Porque antes de que la luz regrese, la oscuridad aumenta. Antes de que Jesús vuelva, oír su voz será más difícil para aquellos que se acostumbraron al ruido del mundo. Las promesas de Dios siguen firmes, pero oírlas exige un corazón despierto. Y es por eso que este video existe, para abrir tus ojos, tu mente y tu espíritu a una realidad que muchos ignoran por miedo o por conveniencia. Presta atención, cada una de las señales que vamos a estudiar no es teoría, no es especulación, no es exageración. Están escritas palabra por palabra en la Biblia, y hoy se ven en las noticias, en las calles, en las familias y en el alma humana. Por eso, hoy no te hablo como narrador, te hablo como alguien que quiere que estés preparado, porque nada será igual después de escuchar esto. Prepara tu alma, porque hoy Dios va a hablar contigo. Y antes de comenzar esta jornada profética, quiero invitarte a algo esencial para que este mensaje llegue a más personas. Si este mensaje toca tu corazón, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Ahora sí, respira hondo. Lo que vas a ver no es un análisis del mundo, es una revelación del cielo. La oscuridad espiritual no llegó de repente, se deslizó como una sombra silenciosa sobre la humanidad. ¿Lo has notado? Hay una frialdad nueva en el aire, una indiferencia que antes no existía. La Biblia dijo que en los últimos tiempos muchos abandonarían la fe, y hoy esa profecía late en cada rincón del mundo. Es como si millones caminaran con los ojos abiertos, pero con el espíritu profundamente dormido. ¿Qué significa este silencio interior? La esperanza se ha vuelto un concepto líquido, moldeado por emociones y no por la verdad. Miles hablan de luz, pero rechazan la luz que viene de Jesús. Otros dicen creer en Dios, pero ya no creen en su palabra. Y sin embargo, las Escrituras enseñan que la apostasía no empieza afuera, empieza dentro del corazón, cuando el alma deja de desear el fuego del Espíritu Santo. ¿No te conmueve ver cómo la verdad eterna es cambiada por opiniones pasajeras?
Vivimos un tiempo en el que la verdad absoluta se considera ofensiva. Algunos prefieren un evangelio cómodo, sin cruz, sin obediencia, sin transformación. Pero ¿qué sucede cuando la salvación deja de ser una prioridad? ¿Qué ocurre cuando el amor de Dios se sustituye por el amor propio? La apostasía no destruye templos visibles, destruye convicciones invisibles. Y ese tipo de destrucción es la más peligrosa de todas, porque parece espiritual, pero no lo es. La generación actual busca experiencias, no compromiso. Busca emoción, no rendición. Busca bendición, pero no busca a aquel que bendice. Y mientras eso sucede, el mundo se aleja del único camino que realmente salva. ¿Cuántas personas hoy ya no sienten la necesidad de la oración? ¿Cuántos dejaron de escuchar la voz de Dios porque otras voces se hicieron más atractivas? La profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos, sin necesidad de gritos ni terremotos. Pero incluso así, hay un remanente. Dios siempre guarda un pueblo que no se doblega, un pueblo que se aferra a las promesas de Dios aunque el mundo entero se enfríe. Eres parte de ese remanente. Tal vez esta inquietud que sientes sea un llamado divino para regresar al primer amor, para despertar antes de que la oscuridad se torne absoluta. Porque la verdadera fe no se pierde de golpe, se apaga lentamente, como una vela abandonada. La apostasía global no es solo un signo profético, es una advertencia amorosa. Una señal de que estamos más cerca que nunca del regreso del Rey. Y aunque oigas que muchos se están apartando, recuerda, la fidelidad no se mide por multitudes, sino por corazones que permanecen firmes. ¿Permitirás que el mundo enfríe tu espíritu? ¿O permitirás que el fuego de Dios vuelva a arder dentro de ti? Aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay esperanza para aquellos que desean volver. Tal vez este sea el momento en que Dios te llama de nuevo por tu nombre, recordándote que la fe verdadera no muere, solo espera ser encendida otra vez. Jesús advirtió algo que hoy suena más real que nunca. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿No te sorprende ver cómo esa profecía se ha vuelto parte del paisaje moderno? Vivimos rodeados de discursos que parecen espirituales, pero que no llevan al Dios verdadero. El engaño espiritual no llega vestido de oscuridad, llega disfrazado de luz. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Muchos hoy buscan palabras que les hagan sentir bien, pero no buscan palabras que les transformen. Un mensaje sin confrontación, sin arrepentimiento, sin santidad. ¿Puede venir realmente de Dios? La Biblia advierte que en los últimos tiempos la gente preferirá escuchar enseñanzas que acaricien el oído. Y es exactamente lo que vemos. Un evangelio sin cruz, un reino sin rey, una fe sin obediencia. ¿Cómo no discernir el peligro? Los falsos profetas no necesitan negar a Jesús. Solo necesitan distorsionar su mensaje. Hablan del amor de Dios, pero niegan su justicia. Mencionan al Espíritu Santo, pero no se someten a Él. Prometen bendición sin entrega, milagros sin renuncia, prosperidad sin transformación. ¿Es eso el Evangelio? ¿O es apenas una sombra seductora que imita la verdad? La diferencia es sutil, pero eterna. El engaño espiritual prospera porque el mundo está hambriento de respuesta, de consuelo, de significado. Y cuando un corazón hambriento no busca la palabra, buscará cualquier cosa que se le parezca. ¿Cuántos hoy siguen líderes que nunca hablan de salvación, pero sí de éxito? ¿Cuántos buscan señales, pero no buscan la presencia del Dios que las concede? Cuando la fe se vuelve superficial, cualquier luz falsa parece suficiente, pero Dios siempre protege a los que le buscan de verdad. Un corazón que vive en oración,
que se alimenta de la palabra, que camina en la presencia del Espíritu Santo, no se deja mover por cualquier viento de doctrina. ¿Has sentido dentro de ti una inquietud, un algo que te alerta cuando escuchas un mensaje distorsionado? Esa inquietud es misericordia, es Dios preservando tu discernimiento. Por eso este tema es vital. No se trata solo de profecía, se trata de supervivencia espiritual. En tiempos donde lo falso brilla tanto, solo quienes conocen la voz del pastor podrán mantenerse firmes. Porque el lobo no se presenta como lobo, se presenta como guardián, y solo quien conoce la verdad puede reconocer la mentira. Permanece atento, examina todo, guarda tu corazón. Porque mientras el mundo se deja seducir por mensajes superficiales, aquellos que permanecen en las promesas de Dios serán como faros en medio de la tormenta, firmes, inamovibles y llenos de luz verdadera. El mundo late hoy con un ritmo extraño, como si la tierra respirara un dolor antiguo que vuelve a despertar. ¿No lo sientes? Hay un peso en el aire, una tensión silenciosa que recuerda los días anteriores al diluvio. La Biblia declara en Génesis 6:11 que la tierra estaba llena de violencia, y Jesús afirmó que como en los días de Noé, así serían los días previos a su regreso. Estamos volviendo a ese punto sin darnos cuenta. Las calles parecen normales, pero algo profundo se ha roto en el corazón humano. La violencia ya no sorprende. Se ha vuelto paisaje, rutina, entretenimiento. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Cuando el amor de Dios deja de ser el centro, cualquier cosa puede ocupar su lugar. Y cuando la humanidad pierde la sensibilidad espiritual, la maldad encuentra terreno fértil para multiplicarse. A veces no lo percibimos, pero el aumento del odio es un signo profético, no un accidente cultural. Hoy, muchos justifican su propia ira como reacción natural. Pero Jesús enseñó que el odio en el corazón ya es una forma de asesinato. ¿Cuántos viven alimentando ese veneno sin reconocerlo? ¿Cuántos destruyen a otros con palabras antes que con armas? La violencia moderna no siempre necesita golpes, solo necesita una lengua sin freno. Y eso también es parte del escenario profético que a menudo ignoramos. La humanidad se acostumbra a la crueldad porque dejó de escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando la conciencia se endurece, la violencia se vuelve normal. Cuando falta la oración, sobra caos. Y cuando la fe se diluye, la oscuridad avanza sin resistencia. El mundo celebra la venganza y desprecia la misericordia. ¿Cómo no reconocer que este es uno de los signos más claros de que el fin se acerca? Pero incluso en medio de este caos creciente, las promesas de Dios no fallan. Él dijo que levantaría un pueblo que brillaría en la oscuridad, un pueblo que reflejaría la luz de Jesús, donde la violencia intenta devorar todo. ¿Eres tú parte de ese pueblo? ¿O estás dejando que la ira de este mundo tome control de tu espíritu? Las preguntas difíciles revelan verdades profundas, y tal vez esta pregunta esté siendo dirigida a ti precisamente hoy, porque la violencia externa siempre nace de un corazón interno sin guía, y un corazón sin guía se convierte en un corazón sin paz. Pero aquel que camina con Dios, incluso rodeado de maldad, se mantiene firme porque su esperanza no depende del mundo, sino de aquel que venció al mundo. No se trata solo de ver la profecía cumplirse, se trata de permanecer fiel mientras se cumple. Y aquí está el llamado de esta parte. Si ves que el mundo está despertando al odio, despierta tú al amor. Si ves que la violencia aumenta, aumenta tú tu compromiso con Cristo. Si ves que la maldad se multiplica, multiplica tú tu fe. Porque cada señal que aparece en el mundo es también un llamado a un despertar espiritual dentro de ti. Las naciones tiemblan, como si una tormenta silenciosa se desplazara sobre ellas. No lo percibes. Los titulares del mundo parecen escritos hace siglos en las páginas de la Biblia,
porque cada noticia de tensión, amenaza o explosión resuena con las palabras de Jesús en Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Hoy esos rumores ya no son advertencias lejanas, son parte de nuestra respiración diaria. Vivimos en un planeta que camina sobre un suelo lleno de fisuras. Cualquier palabra de un gobernante, cualquier movimiento militar, cualquier gesto hostil puede encender un conflicto global. ¿Acaso no es inquietante ver cuán frágil se volvió la paz mundial? Lo que antes parecía imposible ahora se discute abiertamente. Y aún así, muchos no comprenden que esto no es casualidad. Es profecía cumpliéndose con exactitud divina. Los conflictos modernos no nacen en los campos de batalla, nacen en corazones dominados por el orgullo. Cuando una nación se aleja del amor de Dios, inevitablemente abraza la ambición, la violencia y el dominio. No es así como comenzó cada guerra de la historia. El ser humano grita por paz, pero rechaza al príncipe de paz, y cuando la fe se apaga, el caos siempre ocupa su lugar. No es política, es espiritual. Jesús no describió estas guerras para crear pánico, sino para despertar discernimiento. Él dijo, mirad que no os turbéis, porque estas cosas es necesario que acontezcan. ¿Cuántos entienden la profundidad de esas palabras? Lo que parece descontrolado para nosotros está completamente bajo el gobierno de Dios. Nada ocurre fuera de su plan. Cada conflicto es un recordatorio de que el tiempo se acelera hacia su culminación final. Mientras las naciones se preparan para enfrentar a sus enemigos, pocos se preparan para enfrentar la batalla interior. ¿Cuántos viven llenos de miedo cada vez que escuchan noticias de guerra? ¿Cuántos pierden la paz porque olvidaron que el Espíritu Santo habita en ellos? La guerra más peligrosa no es externa, es la guerra silenciosa que derrota almas que deberían estar firmes en la esperanza. Aún así, las promesas de Dios siguen siendo más fuertes que cualquier cañón, tanque o bomba. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que su paz sobrepasa todo entendimiento, incluso si el planeta entero se estremece. Aquel que confía en Jesús permanece firme, porque su corazón no depende de la diplomacia humana, sino de la fidelidad eterna del cielo. Por eso esta señal no debe provocarte terror, sino urgencia espiritual. Si el mundo habla de guerra, habla tú de salvación. Si los gobernantes se levantan unos contra otros, levántate tú en oración. Si la humanidad pierde la calma, mantén tú la mirada fija en aquel que prometió regresar. Porque los rumores de guerra no anuncian destrucción, anuncian que el rey está más cerca que nunca. El sonido del mundo ha cambiado. Ya no es el ruido vibrante de ciudades llenas de vida, sino el eco vacío de una humanidad que siente que algo se está rompiendo. ¿No lo percibes? Las crisis económicas se multiplican como olas que golpean una costa que ya no tiene fuerza para resistir. La Biblia habló del caballo negro en Apocalipsis 6, símbolo de escasez, hambre y desigualdad. Y hoy esa profecía parece caminar silenciosamente entre nosotros. Las naciones más ricas tiemblan, las economías más estables se fracturan, los precios suben como si el mundo entero estuviera perdiendo el equilibrio. ¿Cómo no ver la señal? La abundancia que antes parecía eterna, ahora se desvanece como humo entre los dedos. Y mientras eso ocurre, millones buscan esperanza en lugares donde nunca la encontrarán, porque la verdadera esperanza no viene del mercado, viene de Jesús. Hay familias que antes vivían con comodidad y hoy luchan para llenar la mesa. Hay ciudades que antes respiraban prosperidad y ahora respiran ansiedad. ¿Cuántos despiertan cada mañana con el miedo de no saber si lograrán llegar al final del mes? Esa angustia, esa inquietud silenciosa, es un reflejo de lo que las Escrituras anunciaron. Un tiempo donde el pan sería contado, medido, racionado. ¿No es eso exactamente lo que vemos?
Pero lo más profundo no es la crisis exterior, es la crisis interior que ella provoca. El corazón humano se vuelve frágil cuando la seguridad material se derrumba. Sin el amor de Dios, el sufrimiento se convierte en desesperación. Sin fe, la escasez se convierte en pánico. Sin oración, el miedo se vuelve un tirano espiritual. ¿Cuántos están siendo derrotados más por la ansiedad que por la falta de recursos? Aún así, Dios no abandona a los suyos. En tiempos de hambre, Él alimentó a Elías junto al arroyo. En tiempos de escasez, multiplicó panes en manos de Jesús. En tiempos de sequía, cumplió cada una de sus promesas para su pueblo. ¿Crees que hoy sería diferente? Las circunstancias cambian, pero la fidelidad divina permanece intacta. Lo que hoy parece escasez, mañana puede convertirse en testimonio. Esta señal no es solo un anuncio de lo que viene, es un llamado a cambiar donde ponemos nuestra confianza. ¿Confiamos en la economía o confiamos en Dios? ¿Construimos nuestra seguridad en lo que tenemos o en aquel que nunca cambia? Porque la verdadera prosperidad no es tener mucho, es tener a Cristo dentro del corazón. Y quien tiene a Cristo nunca está vacío, incluso cuando el mundo se queda sin pan. Por eso, cuando veas la escasez aumentar, deja que tu fe aumente aún más. Cuando escuches sobre crisis, escucha también la voz de Dios diciéndote, no temas. Cuando sientas que la tierra tiembla, aférrate al cielo, porque aunque el caballo negro cabalgue, el cordero sigue en el trono, y nada puede quebrar las manos que sostienen tu vida. Hay silencios que asustan más que los ruidos, y uno de ellos es el silencio de una enfermedad que se extiende sin que nadie pueda detenerla. ¿No sentiste ese temor en los últimos años? La humanidad, con toda su ciencia y tecnología, descubrió cuán frágil es realmente. En Lucas 21:11, Jesús anunció pestes y enfermedades como señales del fin. No eran metáforas, eran advertencias precisas de un tiempo que ya comenzó. Las ciudades se volvieron escenarios de incertidumbre, los hospitales se llenaron como ríos desbordados, y los gobiernos quedaron paralizados sin saber qué hacer. ¿Cómo negar la profecía cuando la vemos respirando entre nosotros? Las pandemias ya no son historias lejanas. Son parte de nuestra memoria reciente, y cada nueva mutación, cada brote inesperado, cada alarma médica recuerda que el mundo no está tan bajo control como creía. Sin embargo, más aterrador que el virus es el miedo que él despierta. El ser humano teme a lo invisible porque no puede controlarlo. Se aferra a estadísticas, pronósticos, laboratorios, pero olvida que su vida siempre ha estado en manos de Dios. ¿Cuántos buscaron respuestas en todas partes, menos en la Biblia? ¿Cuántos redescubrieron la oración solo cuando la enfermedad tocó su puerta? Las pestes exponen no solo cuerpos débiles, sino corazones que habían olvidado su necesidad de Dios. Y aún así, en medio de tanto caos, hubo algo que no desapareció: la misericordia divina. Muchos lloraron, sí, pero también muchos despertaron espiritualmente. ¿No es curioso cómo la fragilidad abre los ojos del alma? Cuando el mundo se detuvo, la gente escuchó voces que antes ignoraba: la voz de la conciencia, la voz del espíritu, la voz de las promesas de Dios. Lo que parecía muerte para muchos fue vida para otros. Las pestes no son solo señales externas, son recordatorios internos. Nos recuerdan que la existencia humana pende de un hilo y que la verdadera esperanza no está en las máscaras, vacunas o protocolos, aunque sean útiles, sino en Jesús, que sostiene la vida con poder eterno. ¿Qué es un virus frente al Dios que creó el universo? ¿Qué es la enfermedad frente al médico eterno? El miedo crece donde la fe se debilita, pero los hijos de Dios no caminan sin rumbo. Cuando la enfermedad llena los titulares, ellos llenan sus casas de oración. Cuando el mundo pierde la calma,
Ellos anclan su corazón en Cristo, y cuando a su alrededor solo se ve incertidumbre, ellos se aferran al amor de Dios, que no cambia, no falla, no retrocede. Las pestes son señales, pero también son oportunidades para volver al altar. Por eso esta señal debe despertar, no asustar. Debe llamar, no paralizar. Porque si las enfermedades son parte del fin, también lo son los milagros, la fe renovada y la esperanza que nace en medio del dolor. Y así como Jesús advirtió sobre las pestes, también prometió que estaría con los suyos hasta el último suspiro de la historia. El planeta parece temblar como si estuviera intentando decirnos algo que ya no puede guardar en silencio. ¿No lo has sentido? Terremotos inesperados, tormentas que rompen récords, incendios que devoran bosques enteros, océanos que avanzan donde antes retrocedían. En Mateo 24, Jesús advirtió que habría terremotos en diferentes lugares. Y hoy, esa frase se ha convertido en una realidad que ninguna generación puede ignorar. Los desastres naturales no solo aumentan en número, aumentan en intensidad. Es como si la creación misma estuviera gimiendo, tal como dice la Biblia, esperando la redención final. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes que parecen sacadas de un libro profético? Ciudades bajo el agua, montañas desmoronándose, volcanes despertando después de siglos. La naturaleza no está descontrolada, está cumpliendo lo anunciado. Pero lo más inquietante es la rapidez con la que estas crisis se suceden. Antes eran eventos raros, ahora se han vuelto parte de la rutina global. ¿Será casualidad? ¿O será que el mundo está entrando en el preludio del regreso de Cristo? La profecía no nos deja espacio para la duda. Lo que vemos no es simplemente clima extremo, es un recordatorio divino de que la historia tiene un final programado por Dios. Sin embargo, en medio de cada desastre surge otra realidad: la vulnerabilidad humana. La gente descubre que toda su seguridad material puede desaparecer en segundos, y cuando eso ocurre, ¿a dónde corre el corazón? ¿A quién se aferra el alma? Muchos buscan consuelo, pero pocos buscan al Consolador. La tragedia revela si la fe es superficial o profunda, y tal vez por eso estas señales existen, para despertar espíritus dormidos. Aún así, Dios no se ausenta en medio del caos. Sus promesas de Dios siguen firmes. Él dijo que sería refugio en tiempos de angustia, que su amor de Dios no cambia aunque el mundo cambie, que su paz permanece aunque la tierra tiemble. ¿No es sorprendente cómo, incluso en el desastre, algunos sienten una fuerza invisible que los sostiene? Esa fuerza tiene un nombre: Jesús. Las catástrofes naturales también revelan la importancia de la oración. Cuando todo se sacude, lo único que permanece firme es lo eterno. Y es allí donde el Espíritu Santo trabaja, tocando corazones que nunca habrían escuchado de otra manera. Dios no provoca destrucción, pero usa cada crisis para despertar, corregir, llamar, salvar. Cada terremoto, cada tormenta, cada incendio es una invitación a mirar más allá de lo terrenal. Por eso, esta señal no debe llenarte de miedo, sino de claridad. Si el mundo se estremece, deja que tu espíritu se firme más en Cristo. Si la naturaleza grita, escucha el mensaje detrás del ruido. Y si las señales aumentan, aumenta tú tu esperanza, porque Jesús dijo: cuando vean estas cosas, levanten su cabeza. El final no es tragedia, el final es redención. El mundo está más conectado que nunca, pero más frío que jamás en la historia humana. ¿No lo notas? Las personas hablan de amor, pero ya no lo viven. Prometen cercanía, pero mantienen distancia emocional. Jesús dijo en Mateo 24:12 que el amor de muchos se enfriará. Y hoy esa profecía se cumple en cada relación rota, en cada mirada indiferente, en cada corazón que ya no sabe sentir. El frío espiritual se ha vuelto parte del clima global.
La falta de amor no comenzó en las calles, comenzó en el alma. Cuando el corazón se aleja del amor de Dios, inevitablemente pierde la capacidad de amar a otros. ¿Cuántos hoy viven rodeados de gente, pero se sienten completamente solos? ¿Cuántos han dejado de confiar, de cuidar, de perdonar? El amor se ha vuelto un recurso escaso porque la humanidad se ha distanciado de la fuente misma del amor, Jesús. Este enfriamiento no es solo emocional, es espiritual. Cuando la Biblia deja de ser guía, el ego se convierte en brújula. Cuando la fe desaparece, surge la dureza. Cuando la oración se apaga, el orgullo toma control. ¿No es exactamente lo que estamos viendo? Sociedades enteras que confunden libertad con indiferencia, fuerza con crueldad, autenticidad con frialdad. El calor del alma se ha perdido y pocos se dan cuenta de cuánto lo necesitan. Sin embargo, incluso en medio de este panorama helado, Dios sigue buscando corazones disponibles, corazones capaces de amar aunque otros no amen. Corazones que el Espíritu Santo calienta por dentro, rompiendo capas de decepción, miedo y resentimiento. ¿Te has preguntado por qué esta señal aparece justo antes del regreso de Cristo? Porque en los últimos días, amar será un acto de resistencia espiritual. La ausencia de amor tiene consecuencias visibles: familias fragmentadas, amistades desgastadas, iglesias que pierden su esencia. Pero la consecuencia más profunda es silenciosa. Un corazón frío es un corazón vulnerable al engaño. ¿Cómo discernir la verdad si el amor ya no es la base? ¿Cómo permanecer firme si el alma se ha vuelto piedra? Las catástrofes físicas asustan, pero la falta de amor destruye silenciosamente. Aún así, las promesas de Dios no han cambiado. Él dijo que su amor es eterno, que nunca falla, que su misericordia se renueva cada mañana. Y aquellos que permanecen cerca de Él se convierten en antorchas en un mundo helado. Incluso un solo corazón encendido puede iluminar un hogar entero, una amistad rota, una vida que parece perdida. Porque donde el amor humano falla, el amor divino comienza. Por eso esta señal no debe paralizarte, debe despertarte. Si el mundo se enfría, calienta tú tu espíritu. Si la gente se endurece, suaviza tú tu corazón. Si la oscuridad avanza, deja que Cristo brille en ti. Porque en los tiempos finales, el amor no será un sentimiento, será una prueba de fe. Y aquel que permanece en el amor, permanece en Dios. Hay una verdad que muchos prefieren ignorar. Seguir a Jesús siempre ha tenido un precio. Y en los últimos tiempos, ese precio vuelve a elevarse, como si el mundo quisiera borrar cada rastro de luz que queda. En Mateo 24:9, Jesús advirtió: «Seréis aborrecidos por causa de mi nombre». Y hoy, esa profecía ya no es historia antigua, es un titular contemporáneo. ¿No lo ves? Ser creyente ya no es sinónimo de respeto, es sinónimo de resistencia. La persecución no siempre llega con cárceles o espadas, a veces llega con burlas, exclusión, censura, desprecio. ¿Cuántas personas han perdido oportunidades simplemente por permanecer fieles a su fe? ¿Cuántas han sido ridiculizadas por creer en la Biblia, en la oración, en el amor de Dios? Este rechazo silencioso es tan real como cualquier tortura física. Es la sombra sutil de un mundo que quiere apagar lo que no puede controlar. Lo más inquietante es que esta persecución no surge del mal evidente, sino del bien distorsionado. Muchos creen luchar por justicia, pero terminan luchando contra los valores del Evangelio. ¿No es exactamente lo que Jesús dijo que ocurriría? ¿Pensarán que rinden servicio a Dios? Cuando el corazón humano se desvía, puede convertir la bondad en arma y la verdad en ofensa. El odio moderno contra la fe es sofisticado, pero igual de oscuro. Aún así, la persecución también revela quién está verdaderamente comprometido. En tiempos de comodidad, cualquiera dice creer, pero en tiempos de oposición, solo permanecen aquellos cuya fe está arraigada en el Espíritu Santo.
¿Eres tú de esos? ¿O tu fe depende del clima social? La prueba no llega para destruir, sino para purificar. Como el oro en el fuego, la fe se fortalece cuando el mundo la desafía. Pero no todo es oscuridad. La persecución también produce un fruto inesperado: valentía. Los creyentes que antes estaban silenciosos ahora hablan con convicción. Aquellos que antes dudaban ahora oran con fuerza. ¿No te conmueve ver cómo, cuando la presión aumenta, la luz también aumenta? Es como si Dios usara la oposición para despertar a un pueblo que había olvidado su propósito eterno. Las promesas de Dios sostienen a los perseguidos. Él dijo que estaría con ellos en el valle de sombra, que les daría palabras cuando fueran acusados, que sus lágrimas no serían olvidadas. La historia demuestra que cada intento de apagar la fe ha terminado despertando más fe, porque la persecución no derrota al Evangelio, lo impulsa, no destruye creyentes, los convierte en testimonios vivos de la esperanza que salva. Por eso esta señal no debe llenarte de terror, sino de firmeza. Si el mundo rechaza la verdad, aférrate tú más a ella. Si la oscuridad intenta silenciar la luz, haz tú que la luz brille más, porque los perseguidos hoy serán los victoriosos mañana. Y cuando Jesús regrese, cada herida, cada lágrima, cada rechazo se convertirá en gloria eterna. Mantente fiel. Aún queda mucho por ver y también mucho por resistir. Mientras el mundo parece oscurecerse por la violencia, la confusión y el miedo, hay una luz que avanza silenciosamente por los rincones más ocultos del planeta. ¿No es sorprendente? Jesús dijo en Mateo 24:14 que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y hoy estamos viendo esa profecía cumplirse de maneras que ninguna generación anterior pudo imaginar. La palabra camina incluso donde los pies humanos no pueden llegar. Antes, predicar el evangelio requería recorrer mares enteros, selvas peligrosas y montañas inaccesibles. Hoy, una sola transmisión puede cruzar continentes. ¿No te conmueve ver cómo la Biblia, que muchos dieron por muerta, sigue siendo el libro más leído del planeta? ¿No te impacta saber que cada día miles de personas en lugares remotos escuchan por primera vez el nombre de Jesús? Es como si Dios mismo estuviera acelerando este proceso. Y aunque los tiempos son difíciles, la esperanza se ha multiplicado. En aldeas pequeñas, en ciudades gigantes, en países cerrados, en prisiones ocultas, el Evangelio está abriendo puertas que ningún poder humano puede cerrar. ¿Cómo se explica que, a pesar de la oposición, la fe siga creciendo? Porque donde el Espíritu Santo sopla, no hay gobierno, ideología ni frontera que pueda detener su obra. El mensaje eterno encuentra caminos invisibles. Pero esta señal también revela otra verdad: la urgencia. Si el Evangelio está llegando a todas las naciones, significa que el reloj profético está avanzando hacia su marca final. ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo con la seriedad del tiempo en que vivimos? Muchos piensan que el anuncio del Evangelio es solo una tarea, pero en realidad es la preparación para el regreso del Rey. Cada idioma alcanzado es un paso más hacia ese gran día. Y aún así, no todos reciben el mensaje con alegría. Algunos lo rechazan, otros lo distorsionan, otros lo atacan. Pero incluso así, las promesas de Dios permanecen. Él dijo que su palabra no volvería vacía, que cumpliría aquello para lo que fue enviada. ¿Cuántas historias hemos visto de vidas transformadas donde parecía imposible? La luz entra incluso en las sombras más densas, porque es una luz que no se apaga. El avance del Evangelio también confronta nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo con la verdad que recibimos? ¿La guardamos o la compartimos? ¿La predicamos con valentía o la escondemos por miedo? Esta señal no es solo global, es personal. Dios está alcanzando naciones, pero también quiere alcanzar corazones. Y el primero debe ser el nuestro,
Por eso esta señal debe llenarte de gozo y de responsabilidad. Si el mundo está siendo alcanzado, deja que tu vida también alcance a otros. Si la verdad está cruzando fronteras, deja que cruce tu comodidad. Y si el Evangelio está llegando a todas las naciones, prepara tu espíritu, porque Jesús cumplió la primera parte de la profecía y pronto cumplirá la segunda, su regreso. El reino no viene con anuncios humanos, viene con poder eterno. Cuando miras el mapa del mundo, Israel parece pequeño, casi insignificante. Pero cuando miras la Biblia, descubres que es el epicentro espiritual de toda la historia humana. ¿No es asombroso? Cada profecía sobre los tiempos finales señala hacia esa pequeña franja de tierra. Jesús dijo que Jerusalén sería un reloj profético, y hoy cada minuto espiritual parece latir desde allí. Lo que ocurre en Israel nunca es casualidad. Ezequiel habló de una nación que sería reunida de entre todas las tierras, y eso parecía imposible, hasta que ocurrió. Israel renació en 1948 exactamente como Dios prometió. ¿No demuestra eso que las promesas de Dios son más fuertes que cualquier imperio, ideología o enemigo? Ningún otro país ha vuelto a existir después de 2000 años. Solo Israel, solo el pueblo que Dios llamó por nombre. ¿Coincidencia? Nunca. Zacarías anunció que Jerusalén sería una copa que haría temblar a las naciones. Y hoy vemos potencias mundiales observando cada movimiento de esa ciudad como si de ella dependiera su futuro. ¿No te parece extraño? ¿No te parece profético? Israel está rodeado de tensiones constantes, de amenazas, de conflictos que escalan y desescalan como mareas espirituales. Todo esto ya había sido escrito mucho antes de que los titulares existieran. Pero lo más profundo no es político, es espiritual. Dios escogió ese pedazo de tierra para revelar su gloria, para enviar a su Hijo, para sellar su pacto, para cumplir su plan. ¿Cuántos entienden que el futuro del mundo está entrelazado con el destino de Israel? Cuando el corazón de la humanidad late lejos de Dios, el corazón profético late desde Jerusalén. Todo converge allí porque todo comenzó allí. Mateo 24 señala a Israel como escenario del fin. Jesús mismo dijo que deberíamos observar la higuera, símbolo de esa nación. ¿La has observado? Está floreciendo, creciendo, siendo restaurada, siendo atacada, siendo defendida. Cada acontecimiento en Israel es como un susurro del cielo diciendo: miren, el tiempo se acerca. El Espíritu Santo nos llama a estar atentos, no dormidos. Pero esta señal también es un llamado personal. Si Dios cumplió cada palabra sobre Israel, ¿cómo no cumplirá lo que prometió sobre tu vida? Si Él restauró una nación completa, ¿cómo no puede restaurar un corazón quebrado? La fidelidad que vemos en Israel es la misma que sostiene nuestra fe. Mirar a Israel es mirar la prueba viva de que Dios no miente, no falla, no retrocede. Por eso esta señal debe despertar reverencia, no curiosidad. Israel no es solo un país. Es un recordatorio de que la profecía está viva. Cuando escuches noticias de Jerusalén, no las escuches como información, escúchalas como señales. Porque cada paso que esa nación da es un paso más hacia el final de esta era y hacia el regreso glorioso de Jesús, el Mesías prometido desde la eternidad. Hay un tipo de oscuridad que no se ve con los ojos, pero se siente en el alma. Es una sombra que se extiende lentamente sobre sociedades enteras, una pérdida silenciosa de sensibilidad espiritual y moral. ¿No lo has notado? Lo que antes se consideraba sagrado ahora se ridiculiza, y lo que antes se veía como pecado ahora se celebra. En 2 Timoteo 3, la Biblia describe exactamente este escenario. Tiempos peligrosos, llenos de egoísmo y ausencia de amor. Y ese tiempo es este.
La oscuridad moral no llega con terremotos ni con explosiones. Llega con pequeñas renuncias, con concesiones disfrazadas de modernidad, con la lenta erosión del carácter. ¿Cuántas veces hemos oído frases como «cada uno hace lo que quiere»? Esa aparente libertad es la señal más clara de que el mundo ha olvidado al Dios que lo creó. Cuando la humanidad se convierte en su propia autoridad, la luz comienza a apagarse. Vivimos días en los que la verdad ya no se busca, sino que se fabrica. Las emociones reemplazan a la Biblia, las opiniones reemplazan a la fe, los deseos reemplazan a los mandamientos. ¿Cómo no reconocer la profecía cumpliéndose? Los valores se han invertido, el respeto se ha vuelto extraño, la pureza se ha vuelto motivo de burla. ¿Qué ocurre cuando una sociedad entera deja de sentir convicción por el pecado? Ocurre esto: la noche espiritual se hace más densa, pero incluso en esta oscuridad, Dios sigue observando. Él no se sorprende, Él lo anunció, Él no abandona, Él llama. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha inquietado tu corazón viendo el rumbo del mundo? Esa inquietud no es desesperación, es misericordia. Dios está despertando a quienes todavía pueden oír su voz, porque antes del amanecer del Rey siempre viene un período de sombra profunda, y aunque esta oscuridad lastime, también revela algo poderoso: ¿quién realmente pertenece a la luz? La moral del mundo cambia cada década, pero el amor de Dios no cambia jamás. La sociedad redefine lo correcto, pero las promesas de Dios permanecen. El cristiano que sigue firme hoy no es alguien perfecto, es alguien que decidió no apagarse, aunque todo a su alrededor se enfríe. ¿Eres tú uno de ellos? El deterioro moral también expone la necesidad urgente de volver a la oración. Cuando el mundo se vuelve oscuro, solo los que buscan luz desde arriba pueden mantenerse en pie. Cada elección diaria, cada pensamiento, cada palabra se convierte en un acto de resistencia espiritual. ¿Te das cuenta? Vivir con rectitud en tiempos corruptos no es debilidad, es valentía sobrenatural. Por eso esta señal es tan importante. La oscuridad moral no es el final, es la antesala. No es la derrota de la luz, es el preludio del amanecer. Porque Jesús no regresará a un mundo perfecto, regresará a un mundo que ha rechazado la verdad. Y aquellos que permanezcan fieles brillarán como estrellas en la noche más profunda. Prepárate. La oscuridad actual solo anuncia que el Rey está cerca. Cuando Daniel escribió sus profecías, habló de un tiempo en el que la ciencia se aumentaría y la humanidad correría de un lado a otro buscando conocimiento. ¿No es exactamente lo que vivimos hoy? Nunca hubo tanta información, tanto acceso, tanta velocidad. La Tierra se ha convertido en un gigantesco tejido de datos que conecta a millones en segundos. Es como si la misma profecía hubiera despertado y se moviera entre nosotros con vida propia. La tecnología ha transformado todo: la comunicación, los trabajos, las relaciones, incluso la espiritualidad. ¿Cuántas personas hoy buscan respuestas en pantallas en lugar de buscarlas en la Biblia? ¿Cuántos confían más en algoritmos que en el Espíritu Santo? El avance del conocimiento no es malo en sí mismo, pero se vuelve peligroso cuando el ser humano lo usa para creer que ya no necesita a Dios. Vivimos rodeados de dispositivos que nos muestran el mundo entero, pero al mismo tiempo nos alejan del silencio interior. La hiperconectividad nos acerca digitalmente, pero nos aleja espiritualmente. ¿No lo has sentido? El corazón moderno está saturado de información, pero vacío de fe, saturado de datos, pero escaso de oración, conectado con todos, pero desconectado del Creador.
Esa es la paradoja de esta generación. Sin embargo, este aumento del conocimiento también tiene un propósito profético. Gracias a la tecnología, el Evangelio está alcanzando regiones que antes eran imposibles de visitar. No es sorprendente que, incluso en medio de tanta confusión digital, la palabra de Jesús siga avanzando. Dios no desaprovecha ninguna herramienta, incluso aquello que el mundo usa para distraerse, Dios lo usa para salvar. Así funcionan la gracia y la soberanía. Pero este crecimiento tecnológico también trae un riesgo silencioso: la ilusión de autosuficiencia. Muchos creen que el conocimiento humano puede resolverlo todo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Para qué depender del cielo si podemos crear nuestra propia torre digital hacia él? Es la misma actitud antigua del hombre, pero con cables y pantallas. Sin embargo, la esperanza verdadera sigue siendo solo una: Cristo. Aún así, las promesas de Dios permanecen. Él advirtió que llegaría un tiempo así, no para asustarnos, sino para prepararnos. Porque cuando el conocimiento crece sin sabiduría, el orgullo aumenta sin freno, y cuando el corazón se llena de orgullo, se vacía de Dios. Este es el momento crucial: usar la ciencia como herramienta, no como ídolo. Usar la tecnología para acercarnos al propósito, no para alejarnos de él. Por eso, esta señal también es un llamado personal. No se trata de rechazar el conocimiento, sino de ponerlo bajo la guía de Cristo. No se trata de apagar la tecnología, sino de encender la fe, porque en un mundo saturado de información, la voz más difícil de escuchar es la voz de Dios. Y tal vez por eso esta profecía existe, para recordarnos que el verdadero conocimiento no es acumular datos, es encontrar al Salvador. Hay algo inquietante moviéndose en el mundo, algo que no siempre se ve con los ojos, pero que se percibe con el espíritu. ¿No lo has sentido? Ideologías que antes estaban escondidas hoy se presentan abiertamente contra todo lo que representa Jesús. Movimientos que ridiculizan la Biblia, menosprecian la fe y celebran lo que Dios llamó oscuridad. Esta no es una casualidad cultural. Es una señal profética que se está desarrollando ante nosotros. Lo más sorprendente es cómo estos movimientos se disfrazan de libertad, progreso o justicia, pero detrás de sus discursos hay un objetivo claro: borrar el nombre de Cristo del corazón humano. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «la religión es un problema» o «la fe es anticuada»? Estas ideas no nacen en la mente humana por sí solas. Son parte de una corriente espiritual que quiere apagar la luz de la salvación. Este rechazo global no ocurre al azar. Las Escrituras anuncian que antes del regreso del Señor surgirán fuerzas que se levantarán contra la verdad. Y hoy vemos cómo estas fuerzas se organizan, influyen, presionan y moldean a las naciones. ¿No te parece impresionante que todo lo que Jesús anticipó esté sucediendo con tanta precisión? El espíritu anticristiano se está normalizando como si fuera una moda más del siglo. La estrategia es sutil: cambiar valores, redefinir moralidad, ridiculizar la santidad, normalizar el pecado. ¿No lo has notado? La sociedad llama bueno a lo que Dios llama malo, y malo a lo que Dios llama bueno. Este intercambio es exactamente lo que la Biblia advirtió. La luz es atacada, no porque sea débil, sino porque es demasiado fuerte para quienes aman la oscuridad. Y esa reacción confirma que la profecía está viva, pero no todo es amenaza. En medio de estos movimientos hostiles, los verdaderos creyentes están despertando. La oposición revela quién está realmente firme en la fe. ¿Cuántos han redescubierto su identidad espiritual al ver al mundo negarla? El Espíritu Santo está fortaleciendo a aquellos que no se avergüenzan del Evangelio. Dios nunca deja sin voz a quienes defienden su nombre con valentía y humildad. Aún así, esta señal exige vigilancia. No basta con reconocer lo que ocurre, es necesario permanecer anclados en las promesas de Dios.
Él dijo que su iglesia prevalecería, que las puertas del infierno no la vencerían, que su luz nunca será apagada. Y aunque los movimientos anticristianos griten con fuerza, la voz del cielo siempre es más poderosa. Ninguna ideología puede derrotar lo que fue establecido por el Rey Eterno. Por eso esta señal es un llamado profundo. No temas los movimientos del mundo, teme alejarte del propósito divino. No te asustes por la presión social, aférrate más al Salvador. Porque cuando la oscuridad intenta dominar, es porque la luz está a punto de manifestarse con gloria. Jesús no volverá a un mundo neutral, volverá a un mundo dividido entre tinieblas y verdad, y esa división ya ha comenzado. Hay una sombra que se extiende silenciosamente sobre el mundo, una preparación que muchos no perciben, pero que la Biblia anunció con precisión. ¿No lo has sentido? Todo parece moverse hacia un mismo punto. La centralización del poder, la necesidad desesperada de un líder global, la búsqueda de una figura que pueda salvar a la humanidad. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo habló del hombre de pecado, y el escenario actual parece estar preparando su llegada. Lo más inquietante es que esta preparación no ocurre en la oscuridad. Ocurre delante de nuestros ojos. El mundo clama por orden en medio del caos, por unidad en medio de la división, por respuestas en medio de la incertidumbre. ¿No te parece profético? Cada crisis abre espacio para un Salvador humano, alguien que prometa paz, seguridad y estabilidad. Pero la Biblia advierte que esa figura no vendrá de Dios, vendrá de la rebelión. La cultura también se está moldeando para recibirlo. Se celebra lo que Dios rechaza, se rechaza lo que Dios celebra, se exalta la independencia del Creador. ¿Cuántas veces has visto mensajes que ridiculizan la fe, la santidad o la verdad? Esta desensibilización es parte del proceso. Un mundo que niega a Cristo inevitablemente terminará adorando a un impostor. Y ese impostor será precisamente el hombre de pecado. Pero no solo la cultura se prepara, las estructuras globales también. La tecnología, la economía, los sistemas digitales y las alianzas internacionales están formando un tejido que permitirá un control nunca antes visto. ¿No te sorprende cómo todo tiende a unificarse? Un mundo conectado es un mundo vulnerable a un solo líder. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy parece inevitable. No es coincidencia, es profecía. Aún así, el poder del engaño no surge repentinamente. Comienza con la pérdida del discernimiento espiritual. Cuando la humanidad deja de buscar la verdad en la Biblia, empieza a buscarla en figuras humanas. Cuando se abandona la oración, se abraza la manipulación. Cuando se apaga el Espíritu Santo, se acepta cualquier espíritu. Esta es la mayor señal, un mundo dispuesto a creer en cualquiera excepto en Jesús. Pero en medio de esta preparación oscura hay una luz firme, las promesas de Dios. Él dijo que los suyos no serían engañados, que su espíritu guardaría a los fieles, que su verdad sería lámpara incluso en los tiempos más peligrosos. ¿No te llena de esperanza saber que nada de esto sorprende al cielo? Dios anunció cada detalle para que su pueblo no camine en confusión ni en temor. Por eso esta señal no debe paralizarte, sino despertarte. El hombre de pecado será revelado, sí, pero su aparición solo confirma que el verdadero Rey está cerca. No temas lo que el mundo prepara. Enfócate en lo que Dios promete. No te intimides por la oscuridad. Aférrate a la luz. Porque antes de que el impostor se siente en un trono temporal, Cristo se sentará eternamente en el trono del universo. Y su reino no tendrá fin. Hay un clamor que atraviesa los siglos, un susurro que se ha convertido en grito a medida que el tiempo avanza. Ven, Señor Jesús. ¿No lo escuchas? Es el eco de un mundo cansado, de almas que sienten que la historia está llegando a su punto decisivo.
En Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen, «Ven». Y ese clamor es la señal más profunda de todas, porque no nace de la tierra, nace del cielo y del corazón del pueblo de Dios. Este clamor no es un grito de desesperación, es un grito de esperanza. Surge cuando la humanidad reconoce que ningún sistema humano puede traer la verdadera paz. Surge cuando los hijos de Dios entienden que la salvación final no vendrá de gobiernos, acuerdos o avances, sino de la llegada gloriosa de Jesús. ¿Cuántas veces has sentido dentro de ti ese anhelo inexplicable por su presencia? Ese anhelo es profecía viva. El clamor aumenta porque el dolor aumenta. Las lágrimas se han vuelto parte del lenguaje del mundo moderno. ¿Cuántos ya no encuentran consuelo en nada? ¿Cuántos sienten que la oscuridad avanza demasiado rápido? Pero ese cansancio no es el final. Es el inicio de una rendición sincera. Dios usa el quebranto para despertar corazones, para recordar que el consuelo verdadero no está en este mundo, sino en aquel que prometió volver. Y mientras el mundo pide soluciones temporales, la iglesia verdadera pide al Rey eterno. Esa es la diferencia. Unos claman por un Salvador humano, los otros claman por el Salvador divino. ¿Qué voz escuchas dentro de ti? ¿La voz que teme el futuro o la voz que anhela la eternidad? El clamor por Cristo revela la condición del alma. Solo quienes han sido tocados por el Espíritu Santo pueden decir con convicción profunda, «Ven, Señor Jesús». Este clamor también es un acto de fe. Decir «ven» es reconocer que la Biblia no es poesía antigua, sino una promesa viva. Es afirmar que las promesas de Dios son más reales que los problemas del mundo. Es entender que la victoria final ya está escrita. No te llena de fuerza saber que, cuando todo parezca perdido, Jesús aparecerá en las nubes con poder y gloria. Esa es la esperanza que sostiene a los que no se rinden. Pero el clamor final no es solo colectivo, es personal. Cada alma que ha probado el amor de Dios siente este llamado. Cada creyente que ha experimentado la gracia anhela el regreso del Rey. Y cuanto más se oscurece el mundo, más clara se vuelve esa voz interna que dice, «Estoy listo, ven cuando quieras». El corazón que clama es el corazón que pertenece al reino. Por eso esta última señal no debe ser temida, sino celebrada. No es el sonido del final, es el sonido del principio. El Espíritu dice, ven. La Iglesia dice, ven. Y el que oye también dice, ven. Porque pronto, muy pronto, el amanecer eterno romperá la noche del mundo. Y entonces toda lágrima será secada, toda herida será sanada, y toda esperanza será cumplida en la presencia gloriosa de Jesús. Después de recorrer estas señales, una tras otra, es imposible no sentir el peso profético que se mueve sobre el mundo. No se trata de miedo, se trata de claridad. Cada señal anunciada por la Biblia, la apostasía, el engaño espiritual, la violencia creciente, los rumores de guerra, las crisis económicas, las pestes, los desastres naturales, el enfriamiento del amor, la persecución, la predicación global, el papel de Israel, la oscuridad moral, el avance del conocimiento, los movimientos anticristianos y la preparación para el hombre de pecado, todas convergen en un punto. Jesús está cerca. Pero esta cercanía no debe llenarte de terror, debe llenarte de esperanza. Porque cada señal no habla de destrucción, sino de promesas de Dios que están llegando a su momento final. El mundo puede oscurecerse, sí, pero la luz de Cristo nunca se apaga. El corazón puede cansarse, sí, pero el Espíritu Santo renueva fuerzas a quienes lo buscan. La historia puede estremecerse, sí, pero la salvación está más cerca hoy que ayer. Y ahora te pregunto, ¿estás viviendo despierto o dormido? ¿Estás fortaleciendo tu fe o dejándola enfriar? ¿Estás escuchando la voz de Dios o el ruido del mundo? ¿Estás listo para el regreso del Rey o demasiado distraído para notarlo?
Este es el momento de revisar el alma, de volver a la oración, al fuego del amor de Dios, a la pureza del Evangelio. Este es el momento de cerrar puertas que Dios no abrió, de abrazar la santidad, de caminar con propósito. Ya no estamos en días normales, estamos en días proféticos, y tú fuiste llamado a vivirlos con valentía y fidelidad. Quiero animarte a entregar tu corazón completamente, no a medias, no con dudas, no con miedo. Cristo viene por aquellos que lo esperan con fe, con amor y con obediencia, y cada día que pasa es un día menos para arrepentirse y un día más cerca de verlo cara a cara. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. Si este mensaje habló a tu espíritu, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Aquí hay nuevos mensajes todos los días. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.